acerca de una vasija en sus manos. Ese es el título del mensaje. Una vasija en sus manos. Dice la palabra: acuérdate, no te olvides. Acuérdate, no te olvides. Porque a veces nos olvidamos. A veces como que se nos va de la memoria engrandecer al Señor y engrandecer su obra. Cuando miramos las constelaciones y miramos, ¿verdad?, el firmamento, y miramos las estrellas, y miramos los planetas, y miramos el mar, que dice el Señor que le ha puesto límite al mar, no se desborda, no se va más allá, sino todos hubiéramos perecido. Cuando miramos la tierra y la creación de Dios, las flores, las plantas, los árboles, no podemos hacer otra cosa que alabar a Dios. No podemos hacer otra cosa que decir verdaderamente, por mucho que el hombre se esmere para hacer una rosa o para hacer una flor, para imitar la obra del Creador, nunca puede llegar, ¿verdad?, a consumar la delicadeza, la textura, el olor, el perfume, la fragancia de una rosa, de una planta que Dios ha hecho. Porque Él es el creador de todas las cosas, gobernador de todas las cosas por Él subsisten, todas las cosas por Él son, dice la palabra. Qué bueno es el Señor, qué maravillosa es su creación. Pero sin embargo, a pesar de que Dios se ha dado a conocer al hombre, se ha manifestado, una de las maneras en las cuales Dios se ha manifestado al hombre es a través de su creación. Sin embargo, el hombre no ha querido tener en cuenta a Dios, a pesar de ver las cosas creadas y de aprovecharse y de subsistir por las cosas creadas, como el oxígeno, por ejemplo. Sin embargo, el hombre no ha querido tener en cuenta a Dios, ni le rinde honor y honra por las cosas que Él ha creado. Dice la Escritura en Romanos 1, del 19 al 21, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues dice, Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, las cosas que no vemos, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, dice la Escritura, desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A través de la creación de Dios podemos conocer el poder, la magnificencia, la grandeza de nuestro Dios. De modo que no tienen excusa. No hay excusa para el hombre de decir no hay Dios, porque las cosas creadas hablan del poder, de la deidad y de la grandeza de Dios. Dice en el 21, pues habiendo conocido a Dios, Dios revelándose a ellos a través de las cosas creadas, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en su razonamiento, dice la Escritura, y su necio corazón fue entenebrecido. No le quisieron tener en cuenta a Dios. Dios se ha manifestado a través de su creación y el hombre lo ha olvidado. El hombre lo ha negado, el hombre se ha ido al lado opuesto. Otra manera en que Dios se ha manifestado al hombre es a través de su palabra escrita. Su palabra escrita nos habla de la grandeza de Dios, nos habla de las maravillas de Dios. Hoy en día la palabra escrita está siendo anulada. Incluso los 10 mandamientos fueron quitados de la Corte Suprema. E incluso hay una campaña anti Dios. Aún en la nación americana, una campaña anti Dios. Otra manera en que Dios se ha manifestado al hombre es a través de la palabra encarnada. La palabra en acción. No solamente la palabra escrita de Dios, porque Dios toma esa palabra escrita, coge la palabra escrita y dice, yo voy a darle la palabra encarnada, la palabra que se ha hecho acción, la palabra que viene y nos habla, la palabra que como semilla es plantada en nuestros corazones y que puede producir vida. La palabra escrita de por sí no tiene poder ninguno, mientras la palabra encarnada, que es Jesucristo, no se nos revela a nosotros. Cuando nosotros conocemos ese verbo, esa palabra que fue hecha carne y se manifestó entre nosotros y vimos la gloria de Él aquí viviendo entre los hombres, y nosotros lo recibimos en nuestros corazones, esa palabra viva de Dios, la palabra en acción, la palabra hecha carne, nosotros la recibimos como simiente en nuestro espíritu. ¿Saben lo que sucede? Entonces podemos entender la palabra escrita de Dios. La revelación de Dios se nos abre, el mundo espiritual se nos abre, los ojos espirituales se nos abren, el mundo, ¿verdad? El hombre natural anda conforme a los 5 sentidos naturales,
Él cree en lo que él ve, en lo que él palpa, en lo que él siente, en lo que él oye. Pero cuando nosotros nacemos por el Espíritu de Dios, cuando la palabra viva de Dios entra en nuestros corazones y recibimos la palabra encarnada, el verbo hecho carne a Jesucristo en nuestras almas, ¿saben lo que sucede? Un mundo diferente se abre ante nosotros. Los 5 sentidos espirituales se abren y podemos ver, podemos palpar, podemos tocar el mundo espiritual. Comenzamos como bebé en el mundo espiritual y empezamos a crecer y a crecer, y a medida que crecemos en el mundo espiritual se ensancha la visión espiritual, entendemos el mundo espiritual, agarramos el mundo espiritual, olemos el mundo espiritual, palpamos el mundo espiritual, porque estamos creciendo en el Espíritu. Pero el hombre no ha querido tener en cuenta la obra de Dios, ni la ha engrandecido, ni la ha recibido. Pero aquellos que la reciben, dice la Escritura, para aquellos que no le conocen, dice a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Hoy si tú no conoces al Señor, tú puedes ser hecho hijo de Dios. Solamente por creer, solamente por recibir, solamente por decir yo reconozco la grandeza, la manifestación del poder y la deidad de Dios a través de lo que Dios nos ha dado a conocer, su creación, su palabra escrita, y a Jesucristo que la voy a recibir en mi corazón. Y cuando eso ocurre, un cambio profundo, grande ocurre en la vida de la persona. Una de las cosas, como les decía, es que el hombre no ha querido entender, ¿verdad?, la creación de Dios, y ha tenido en poco la creación de Dios. A veces no quiere tampoco recibir la palabra de Dios, ni tampoco a Jesucristo como la palabra encarnada de Dios. Y no ha querido contemplar y dar gracias a Dios, acordarse de engrandecer la obra de Dios. Se ha olvidado. Toma por garantía, como dice a veces en inglés una expresión, taking for granted. Ha tomado por garantía, crees que todo se lo merece, el aire que respira, el agua que cae, el producto que se come, todo lo ha tomado por garantía, cree que se lo tienen que dar.